¿Qué puede hacer el director? Pues hombre, hay algunas líneas, ¿no? Reconocer el esfuerzo de los profesores, abrirles un margen de flexibilidad, plantear iniciativas que estimulen su creatividad, bueno, recoger de alguna manera también los datos que faciliten, bueno, pues un seguimiento de ese proyecto educativo. Debe preocuparse por la carrera profesional de los profesores, bueno, pues aportar, si es que puede, una mejor redistribución de los recursos en base al beneficio de los chicos, de los jóvenes, y sobre todo preocuparse, desde luego, para que el profesorado tenga un sueldo razonable, si es que obviamente está en disposición de ello. Está claro que la excelencia es difícil lograrse desde pues, la miseria, por así decirlo, ¿no? Desde profesores mal pagados. Esto está claro. Bien, otro elemento, ya vamos terminando, quiero yo agotarlo. Otro elemento tiene que ver con pensar en el currículum. Es decir, ¿qué currículum se imparte en un centro educativo? ¿Qué enseñanza se planifica? Y hay dos aspectos. El primero es que el currículum, y esto se ha pensado mucho también desde la filosofía de la educación orientada al desarrollo curricular, ¿qué currículum ha de impartirse en un centro educativo? Pues está claro que hay que ir más allá de lo que los preceptos legales imponen. Hay que ir más allá. Hay que, obviamente, impartir lo que la ley exige, pero hay que dar un sentido propio a cada centro. Hay que aportar algo nuevo al conjunto de la formación de los estudiantes. Además, y esto es interesante, hay un autor, Tom Green, que habla de que un centro educativo que quiera ser excelente implica dos exigencias. Bueno, sé que aquí esta parte es un poco más pesada, pero sintéticamente la primera exigencia tiene que ver con los conocimientos, con tener un profesorado formado, preparado para los retos que la educación exige, y eso implica definir, demostrar, explicar, corregir, evaluar, interpretar y estructurar una acción educativa. Pero por otro lado, como también hemos dicho, implica motivar, animar, ilusionar, estimular, premiar, corregir, no me gusta aquí tanto la palabra de la traducción del inglés, castigar, sería orientar, mejor dicho, a sus estudiantes. Es decir, el profesorado es una palanca clave de un centro educativo que quiera ser excelente. Tanto desde un punto de vista, por así decirlo, lógico, lo que se espera del profesor, como, digámoslo así, psicológico, como esa parte motivadora, ilusionante, que da esperanzas, que anima a los estudiantes a querer estar en el centro educativo. Bien, efectivamente, dominar ambas cuestiones exige y permite que un centro educativo avance con mayor luz hacia lo que se denomina excelencia, que es un estado. La excelencia es un estado de permanente búsqueda, ¿no? Es un error decir yo ya soy excelente. No, yo es que soy excelente. La excelencia es un camino también de perfección. Bien, obviamente hay que evaluar la excelencia más allá de los resultados académicos. Obviamente, es cierto, un buen centro educativo es aquel o puede ser aquel en el que los resultados bachillerato, académicos, son excelentes. Pero hay un discurso, que es el discurso del desarrollo humano, que mucho tiene que ver también con lo que hemos venido hablando hoy todo el día. Conocimientos o ser. Bueno, no es que haya que poner una O. En educación no es A o B, donde haya que elegir, sino que puede ser A y B. Conocimientos, el discurso de los logros académicos, y por otro lado el ser y el convivir, el discurso del desarrollo humano. Son complementarios. No podemos enjuiciar la acción educativa solo por los resultados, y a eso es a lo que nos referíamos antes como el producto. Hay que ir más allá del producto. Hay que pensar en qué está pasando en ese proceso. Bien, desde nuestro punto de vista, el modelo de desarrollo
de logros académicos, de resultados académicos, podríamos decir de calificaciones, es necesario en un centro educativo excelente. Pero eso no comporta que el modelo de desarrollo humano se venga abajo. Un centro educativo tiene que ser capaz de estimular que las personas que a él acuden sean buenas personas. No solo sean personas con una excelente experiencia. No solo, quiere decir que es bueno que tengan un excelente expediente, pero sobre todo que sean buenas personas. Al final, esa es la mayor ilusión de un educador, ¿no? Bien, la atención a todo el alumnado, pues ya hemos hablado de la importancia que tiene si queremos entender que un fin de la filosofía, el fin fundamental de la educación es la excelencia, entender que hay que atender a todos, y atendiendo a cada uno, atendemos a todos, ¿no? Y eso implica a los rezagados. Si hay que atender a todos, no podemos ir tan rápido que la mitad, ¿verdad? Solo llegamos a la meta el profesor y los dos alumnos de la primera fila, de aquella imagen que veíamos, sino que tenemos que ser capaces de no destruir las ilusiones, las expectativas en una carrera en la que no todos pueden ir a la misma velocidad. Hay que atender tanto a los rezagados como a los especialmente dotados. ¿Por qué? Porque suele ocurrir también que aquellos estudiantes que tienen una alta capacidad encuentran que la escuela les ofrece limitaciones para desarrollar precisamente esa potencialidad pues que tienen, ¿no? Y es tan limitante la primera opción, los rezagados, como no atender y estimular de verdad a los especialmente dotados en el campo de la enseñanza. Bien, obviamente esta definición es un clásico. La finalidad de un centro educativo no puede ser seleccionar a los mejores, sino ayudar a todos. Eso no significa colocar el nivel a la altura de los menos dotados, sino exigir a cada uno conforme a lo que puede dar y lo que queremos que llegue a dar, tanto del que pensamos que llegará muy lejos, como del que pensamos que pueda tener un horizonte más limitado, y de hecho nos solemos equivocar. Por lo tanto, hay que pues buscar, es un tema interesante del que también se ha ocupado la filosofía de la educación, el tema de la igualdad de oportunidades, la equidad, pero constatar que igualdad de oportunidades no puede ser igualdad de resultados. Esto es importante. Pero eso no significa que haya que situar el nivel efectivamente en el de los menos dotados, sino que hay que exigir a cada uno en función de pues su capacidad, su potencialidad, y eso es lo que es atender las necesidades de cada estudiante, de cada ser humano. Bien, la implicación del profesorado es otro elemento para la excelencia del que ya hemos hablado, sin duda. Bueno, hay unos autores americanos que lo que vienen a decir es que un centro excelente tiene profesores que están comprometidos y están dispuestos a recorrer una milla extra, más allá de lo que marcan sus contratos. Es decir, entender que la profesión docente no es una ocupación, sino que es una verdadera vocación, y que puede haber días que tengamos que salir a las 7 en vez de a las 5, como marca nuestro contrato. Un centro excelente se caracteriza por ese tipo de profesores, que viven su profesión de profesor con vocación, no como ocupación. Es decir, con límites, claro, entendéis, ¿no? Pero entendéis esta metáfora. Eso implica entender pues, que la educación es una llamada. Hoy hay un autor de la Universidad de Columbia, David Hansen, un filósofo de la educación, que tiene un libro que es muy bonito, muy profundo, que se llama Llamados a enseñar, Call to Teach, también en inglés. Y lo que viene a decir es que el profesional de la educación que se ha sentido llamado a enseñar es auténtico educador, mientras que aquel que enseña como ocupación, como máximo aspira a enseñante. Es un libro muy bonito, yo lo leí cuando estaba en la carrera y debo retomarlo porque era muy sugerente. Tengo, verdad, mi imagen de que iba marcándolo todo el tiempo, luego tuve que devolverlo a la biblioteca. Recuerdo que algo me regañaron porque había arrugado demasiado las páginas, pero bueno, lo recuperé, ¿no? Y os animo a que lo podáis leer.
es de la Universidad de Columbia, tiene muchos libros escritos en esa línea, David Hansen. También hay otro profesor, bueno, que conocí en un congreso, es amigo de Antonio, el profesor Christopher Day, de la Universidad de Nottingham, ha escrito varios libros también sobre este tema. Uno en castellano que se llama Pasión por enseñar. Son libros que creo que en algún momento debéis afrontar o al menos pensaros su lectura. El de David Hansen, el nombre era Llamado a pensar. Llamado a enseñar. Llamados a enseñar, Call to Teach. Pero que solo está en inglés, ¿no? No Y en está español también, sí. Ah, ya está Llamados en a enseñar. Sí, el del año 95. Vale. Y el de Christopher Day, que es un profesor de la Universidad de Nottingham, y tiene varios. Hay uno que es muy valioso, que se llama Pasión por enseñar. Y luego el último, de 2012, es Profesores, Vidas Nuevas, Verdades Antiguas, que está en castellano y también en inglés. Ambos están en la casa de libros. Y bueno, y también seguro que en algún tipo de repositorio, online, en Amazon. Profesores, dos puntos, Vidas Nuevas, Verdades Antiguas. Es un librito muy interesante. Además, apoyado en una bibliografía, habla del liderazgo. Si os interesa el tema del liderazgo, ese libro apunta el liderazgo educativo, el liderazgo de los directores, de los principales. Bien, lo que os decía, el profesor no puede ser solo un trabajador de la enseñanza, tiene que entender que su profesión es una vocación. Bien, y ya vamos a ir terminando. Espero no estar agotando mucho con este punto. En lugar del cuidado. Hay un movimiento que surgió desde un enfoque feminista en Estados Unidos por la profesora Mary Noddings, que viene a hablar de la importancia del cuidado en la educación. Bien, la reflexión que aquí hacemos no tiene mucho que ver con el feminismo, ¿no? Pero sí con la importancia que el cuidado, que ella, esta autora, habla en primer término de transferir el cuidado, no sé cómo decirlo, casi materno a la profesora, es decir, qué atributos tiene el cuidado en una relación humana y cómo estos se llevan a la relación educativa. Buscando ese paralelismo, cabe decir que el cuidado tiene mucho que ver con el deseo de entender al otro. Cuando uno cuida de alguien, cuando el maestro, el educador, cuida del educando, en el fondo lo primero que tiene es ganas y deseo profundo de entender la vida del otro y sobre todo ayudarle a desarrollarse, a madurar, a ayudar a crecer, a educar. Hay algunos tipos de cuidado, ¿verdad?, que hay que trabajar en la institución educativa. No solo profesor con estudiante, sino estudiantes entre sí, profesores entre sí, profesor y familias, directores y profesores, directores y familias. Tiene que haber ahí, bueno, pues ese espíritu, ¿verdad?, esa especial relación de entender los unos a los otros. El profesor a los propios profesores, el profesor a las familias, el director a los profesores. Y cuando una institución está presidida por el cuidado, qué duda cabe que está más cerca de la excelencia. Bien, estas estrategias son las que os he presentado. Qué duda cabe que podría haber alguna más, ¿no? Proyecto educativo, participación y compromiso de los padres, la dirección del centro, pensar en el currículum y en lo que ha de ir más allá del currículum, buscar una excelencia académica que vaya más allá de los resultados, atender a todo el alumnado, la implicación del profesorado y de un modo holístico en lugar del cuidado en la institución educativa. Bien, a modo de síntesis de la sesión, hemos visto dos grandes bloques en torno a la filosofía de la educación. Uno más fundamentante, podemos decir más teórico, más reflexivo, y otro aplicado que tiene que ver con la precisamente puesta en práctica de muchas de las ideas que hemos ido presentando esta mañana. Bien, si queréis podemos hacer una breve síntesis, aunque sé que vamos mal de tiempo, quizá merezca la pena. No se prepara al maestro para ser filósofo de la educación.
sino para que en su labor educativa, en su labor formativa, proyecte ese saber filosófico que subyace de la acción de educar a través de la reflexión. Filosofía, reflexión y educación es un triángulo que tiene perfecto sentido y complementariedad. Bien, el profesor ha de desarrollar una actitud filosófica, crítica, reflexiva, indagadora, si se quiere inconformista, que le permitan elaborar o examinar las bases fundamentantes, también antropológicas, de su práctica educativa. Metáfora de la filosofía de la educación como brújula. Cuando estoy perdido voy al GPS, ¿verdad? Voy a la brújula y me muestra una salida. Incluso el GPS, pues la más rápida, la más corta, en fin, ¿no? Eso ocurre con la filosofía de la educación. Se ha de acudir a la filosofía de la educación entendiendo que ésta orienta la práctica educativa del formador, del educador, del maestro. Bien, el desarrollo humano, en el fondo la educación, es un proceso intencional en el que hace falta un plan, un diseño, pero también un propósito y tratar de alcanzar determinados fines. Hemos hablado también de entender el crecimiento humano, la educación como formación, como maduración. Llegar a ser un fruto maduro, ¿verdad? Cuando tomamos una fruta, un melocotón, que ahora es tiempo de melocotones, si está duro, decimos, uff, qué duro, esto no apetece. Sin embargo, cuando tomamos una fruta que está en su punto, decimos, oye, es que está en estado óptimo. De cierta manera, la educación ayuda al ser humano a que llegue a un estado cada vez más óptimo. Bien, la educación como un proceso. Defendemos que la educación tiene que ser un proceso. Eso no quiere decir que no haya concepciones que la hayan justificado como un. Nuestra propuesta es ir al proceso, es entender que el proceso educativo tiene ya resultados, algunos medibles desde la pericia del profesor, pero otros intangibles. Y sobre todo ayuda al perfeccionamiento integral. A mí estas tres palabras me parece que sintetizan lo que es la educación. Profesión de ayuda que quiere perfeccionar todas las dimensiones del ser humano. Avanzar incesantemente hacia la más alta forma de este. El hombre no nace entero, ¿verdad?, sino que se va enterando. Es una frase metafórica que también viene muy bien. Hemos hablado de las condiciones para ser un buen profesor. Destacábamos las cualidades por encima de las cualidades personales por encima de las profesionales. Hemos ido enumerando una serie de saberes propios de la profesión docente, concluyendo que ciertamente es una profesión compleja. Es difícil de delimitar. El profesor infantil es muy diferente al profesor de primaria, de secundaria, de universidad, del formador de la empresa. Aunque haya rasgos comunes, pues efectivamente hay elementos diferenciados. Hemos hablado, y este diría que es un elemento sustantivo, de recuperar la metáfora del profesor como filósofo, el profesor que reflexiona y reflexionando investiga y mejora su práctica educativa. Os proponía algunas estrategias como el análisis autobiográfico, el análisis de la práctica y sobre todo lo que sería el diario del maestro. ¿Por qué? Porque la reflexión permite conectar dos realidades que en ocasiones aparecen distanciadas en la educación, teoría y práctica. Además de que permite que el profesor